Me llamo Jessica Patterson, tengo 32 años y durante una década entera invertí todo lo que tenía mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero y sobre todo mi confianza en una casa que mis padres me prometieron que acabaría siendo mía. Como arquitecta transformé aquella ruina inhabitable en un hogar de revista. Cada tabla, cada brocha de pintura, cada fin de semana perdido era una declaración de fe en una promesa familiar. Hasta que durante una cena que jamás olvidaré, mis padres anunciaron con una copa en alto y una sonrisa en la cara que mi casa sería el regalo de bodas para mi hermana Alice. Antes de contarte cómo convertí su traición en la mayor pesadilla de sus vidas, dale a me gusta, suscríbete y dime desde qué ciudad me estás leyendo. Te prometo que querrás saber cómo termina esto. Mirando atrás, claro que debí haberlo dejado todo por escrito. Pero cuando se trata de tus padres, las personas que te criaron, que te vieron dar tus primeros pasos, tiendes a confiar. Ese fue mi primer y más costoso error. La casa llegó a nuestras vidas hace exactamente 10 años. El mercado inmobiliario se había desplomado y mis padres, siempre atentos a las gangas, encontraron una oportunidad, una vivienda de 3 habitaciones y 2 baños, ubicada en un barrio tranquilo, pero que necesitaba una rehabilitación total. La estructura aguantaba, pero todo lo demás era una pesadilla. Goteras, moho, papel, pintado despegado, techos con humedad y una moqueta que olía a abandono. La hemos conseguido por 4 perras, presumió mi padre en una cena familiar. La arreglaremos y la venderemos cuando el mercado se recupere. Por aquel entonces, yo acababa de conseguir mi primer trabajo en un estudio de arquitectura. Vivía en un cuchitril carísimo, con alquiler de escándalo y vi una oportunidad. Dejadme alquilarla, a mí les propuse. La iré arreglando poco a poco y quizás algún día podría comprarla. Mis padres intercambiaron miradas. Tiene sentido, dijo mi padre finalmente. Nos pagas un alquiler bajo ya que tú misma vas a mejorarla. Y cuando llegue el momento hablamos de venderla, añadió mi madre. Podría ser tu primera casa, Jessica, una inversión para tu futuro. Nos dimos la mano. Sin papeles, solo confianza. Me mudé al mes siguiente y comenzó una década de entrega absoluta. La casa estaba en peor estado del que imaginaba. El sistema eléctrico era un desastre. El agua goteaba por 3 zonas distintas. Los electrodomésticos de la cocina eran reliquias de los años 70. Pero yo veía posibilidades donde otros veían ruinas. Con mis primeros sueldos cambié los enchufes más peligrosos, reparé tuberías básicas, y cada mes dedicaba una parte fija de mis ingresos a nuevas reformas. Aprendí a hacer reparaciones viendo vídeos hasta las tantas, pidiendo consejo a colegas de obra y practicando sin descanso. En el primer año sustituí toda la moqueta por suelos de madera que instalé yo sola durante 6 fines de semana infernales. En el segundo año reformé por completo el baño principal, lo convertí en un oasis con ducha tipo lluvia y un mueble de lavabo hecho a medida diseñado por mí. El tercer año, ya con mi primer ascenso en el trabajo, le tocó a la cocina electrodomésticos, de acero encimeras, de cuarzo armarios a medida. Cuando mis padres vinieron a verla tras la reforma parecían impresionados. «Tienes buen ojo, hija», comentó mi padre acariciando la encimera nueva. «Esto incrementa muchísimo el valor de la propiedad», dijo mi madre. Pero hubo algo raro en su tono, algo frío, algo que en ese momento no supe descifrar. Pasaron los años y yo seguía mejorando el lugar. Transformé el sótano sin acabar en despacho y habitación de invitados. Cambié el tejado después de una tormenta brutal. Instalé placas solares para reducir la factura eléctrica. Diseñé y construí una terraza en el jardín, perfecta para desayunos al sol o barbacoas de verano. En total, invertí más de $75,000 de mis ahorros, sin contar las miles de horas de trabajo físico. Jamás me subieron el alquiler, lo que interpreté como una forma silenciosa de aprobación por su parte. Hasta que una noche, con vino, risas y anillos de boda, me anunciaron que todo eso no era mío. Durante años esperé algún gesto de reconocimiento, un indicio por mínimo que fuera de que mis padres entendían cuánto había aportado yo al valor de su inversión más preciada, la casa familiar. Pero esa validación nunca llegó. Mi relación con mi hermana menor Allison seguía el mismo patrón desde la infancia. Allison, 5 años más joven, siempre fue la pequeña,
la consentida, la protegida. Mientras a mí me exigieron excelencia académica y autosuficiencia desde que supe atarme los zapatos, ella recibió becas encubiertas a base de cheques firmados por nuestros padres. Mientras yo trabajaba por las noches para pagarme la universidad, a Allison le financiaron cómodamente la carrera. Y luego 3 intentos fallidos de descubrir su vocación. Nadie la presionó jamás para valerse por sí misma, y sorprendentemente nunca llegué a guardarle rencor. Me enorgullecía mi independencia, mi esfuerzo, mi ética. Además, tenía algo que me hacía feliz: la casa. Ese hogar que durante años renové con mis manos con la promesa tácita de que algún día sería oficialmente mío. Allison conoció a Bradley Wilson en una gala benéfica hace 2 años. Bradley venía de una familia que llevaba generaciones nadando en dinero. Eran propietarios de una cadena de hoteles de lujo repartidos por todo el país. La relación entre ellos avanzó deprisa, como todo en la vida de mi hermana. 6 meses después llegó el anuncio del compromiso, acompañado de un anillo cuyo valor sin duda superaba todas las reformas que yo había hecho en la casa. Los planes de boda se salieron pronto de más de 500 invitados, despedidas por separado en islas distintas, un vestido de diseño traído de París. Lo más desconcertante fue ver a mis padres volcados en los detalles, entusiasmados como nunca antes los había visto. Siempre habían sido prudentes con el dinero. Hasta entonces, el primer síntoma de que algo no cuadraba apareció 3 meses antes de la boda. Mis padres comenzaron a hacer visitas inesperadas a mi casa. Inspeccionaban las molduras que yo había colocado en el comedor, los estantes de obra que construí en el salón, el jardín al que había dedicado cada fin de semana durante años. «Has convertido esto en un sitio precioso», comentó mi madre una tarde mientras recorría el salón con la mirada afilada de quien calcula el valor de reventa. «¿Tienes pensado quedarte aquí mucho tiempo?», preguntó mi padre otro día fingiendo un tono casual que no convencía a nadie. «Claro», respondí. «Siempre hablamos de que acabaría comprando la casa. De hecho, estaba pensando en que podríamos empezar a hablar de condiciones». Sí», murmuró él quitándole importancia. «No hay prisa, la familia se ayuda entre sí». Aquella frase me perseguiría durante meses. La invitación a la cena llegó por mensaje de mi madre: cena familiar, este viernes a las 19 horas. Tenemos noticias importantes. Allison y Bradley también vendrán. Como siempre fui puntual. Llevaba una botella de vino en la mano, costumbre ya habitual. Pero desde el momento en que crucé el umbral, supe que algo no iba bien. La mesa estaba vestida con el mantel bordado que solo salía en Navidad. La vajilla de porcelana, la buena, estaba perfectamente dispuesta. En el centro, una cubitera con champán caro. «Soy la última», pregunté al no ver más coches fuera. «Allison y Bradley llegarán con retraso», dijo mi madre recibiendo la botella, con una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. «Nos han dicho que empecemos sin ellos». Mi padre estaba sorprendentemente animado. Me sirvió una copa y comenzó a hablar del tiempo de los cerezos en flor, de banalidades. Mi madre no dejaba de mirar el reloj. El ambiente estaba cargado, como si todos esperaran una revelación importante excepto yo. Allison y Bradley llegaron media hora tarde, impecables. Ella lucía un vestido nuevo, carísimo sin duda, y él su típico atuendo informal de firma, lo bastante caro como para pagar 2 meses de mi hipoteca. «Perdón por el retraso», dijo mi hermana sin una pizca de remordimiento. El tráfico estaba imposible. Nos sentamos a cenar. Mis padres habían preparado un banquete: solomillo, alfoa, verduras, glaseadas, pan de masa madre, todo dispuesto con la elegancia de una cena de compromiso. Pero nadie dijo aún cuál era el motivo real de aquella velada. Durante el primer plato y el segundo, la conversación fue insustancial. Planes de boda, el último ascenso de Bradley, el calor inusual de esa primavera. Todo superficial, artificial, como si se aferraran al protocolo antes de soltar el cuchillo. No fue hasta que mi padre descorchó la botella de champán cuando comprendí la verdadera razón de aquella cena. «Tenemos una noticia maravillosa que compartir», anunció con entusiasmo mientras llenaba las copas una por una. Permanecía de pie al frente de la mesa con mi madre a su lado, sonriente como si ya se hubiese entregado al aplauso.
Como sabéis, la boda de Claudia y Álvaro se acerca, continuó, y tu madre y yo queríamos hacerles un regalo realmente especial para que comiencen su vida juntos. Mi madre se adelantó con esa emoción contenida que se reserva para las ocasiones teatrales. La familia, nuestras tradiciones, los legados. Eso es lo más importante. Mi padre levantó su copa, así que hemos decidido regalarles la casa como obsequio de bodas. La habitación se inclinó ligeramente como si la gravedad se hubiese desplazado. Parpadeé. ¿Qué casa pregunté aunque ya lo sabía? Mi voz no me pertenecía. Mi padre me sostuvo la mirada. Había una mezcla extraña en su rostro, firmeza impostada y cierta vergüenza difícil de disimular. La tuya, por supuesto. Bueno, nuestra casa, en la que has vivido estos años. Creemos que es el lugar perfecto para que ellos formen una familia. Está en una zona escolar estupenda, añadió mi madre atropellada. Y gracias a todas tus reformas está lista para mudarse. Tienes 30 días para encontrar otro sitio, concluyó mi padre, ahora con tono de notario. Deberías alegrarte por tu hermana, añadió mi madre señalando mi expresión. Claudia me tomó la mano con falsa ternura. Sé que es repentino, Isa, pero Álvaro y yo estamos tan ilusionados. Ya tenemos ideas para transformar tu despacho en la habitación del bebé. Álvaro asintió, ensayando una mueca de simpatía que no le llegaba a los ojos. Si necesitas ayuda con la mudanza, tengo varios amigos en inmobiliarias. Considera que te invito yo. Permanecí inmóvil, el champán intacto. Los recuerdos llegaron como oleadas firmando el contrato original, la promesa de mi padre, de que podría comprarla algún día, los fines de semana dedicados a reformas. El jardín que yo misma había plantado, la cocina donde recibía tantos amigos, el rincón de lectura bajo la escalera. Y todo el dinero que esto me he invertido, logré decir por fin. He puesto más de 70,000 euros en mejoras sin contar mis horas de trabajo. Mi padre hizo un gesto con la mano como espantando una mosca molesta. Has vivido allí sin pagar alquiler. He pagado cada mes, repliqué sintiendo la sangre subir a mis mejillas. Por debajo del precio de mercado intervino mi madre. Considera las mejoras como tu aportación a la familia. Esto no me lo puedo creer, murmuré. Teníamos un acuerdo, yo iba a poder comprar la casa. Los planes cambian, zanjó mi padre. Esto es lo mejor para todos. Claudia soltó un suspiro de esos que lanza cuando quiere hacerse la víctima. Sabía que lo pondrías difícil. Has disfrutado de esa casa durante 10 años, Isa. Ahora me toca a mí. No puedes alegrarte por mí solo esta vez, Álvaro intervino con esa falsa educación que tanto detestaba. Si el dinero es un problema, estoy dispuesto a cubrir tus gastos de mudanza. Lo mínimo que podemos hacer. Ese comentario fue el detonante. Dejé la servilleta sobre la mesa con delicadeza. Me voy, dije sin dramatismo. Ni has probado el postre, protestó mi madre. Se me ha quitado el hambre, respondí tomando el bolso. Y por lo visto también la casa. Me marché. Ignoré sus súplicas de que me quedara y fuera razonable. El trayecto de vuelta a esa casa, mi casa todavía pasó como en niebla. Aparqué frente al porche que había reconstruido con mis propias manos 3 veranos atrás. Entonces vinieron las lágrimas, calientes, furiosas. Me permití solo 5 minutos. Luego me limpié la cara y entré con una decisión nueva. Lo miré todo, cada pared, cada rincón. No iba a dejar que me arrebataran esto sin más. Esta vez no. A la mañana siguiente llamé al trabajo y me cogí el día. La primera vez en 3 años. Necesitaba toda mi energía para esto. Mi primer impulso fue llamar a mis padres y gritarles, pero años tratando con clientes difíciles me habían enseñado que las emociones no ganan guerras. La información sí. Mi primera llamada fue a Laura Herrero, abogada inmobiliaria que me había recomendado una compañera. Me recibió esa misma tarde. Déjame ver si lo he entendido, dijo tras escucharme. Llevas 10 años pagando un alquiler y haciendo reformas importantes con un acuerdo verbal de que podrías comprar la casa. Sí, respondí. No hay nada por escrito sobre la compra, pero tengo facturas de todo y recibos de los pagos. Laura asintió, tomando notas con gesto concentrado. Esto, aunque no lo creas, es bastante común. ¿Has oído hablar del enriquecimiento injusto? Negué con la cabeza. Es un principio legal que impide que alguien se beneficie injustamente a costa de otro. En resumen,
Tus padres no pueden quedarse con las mejoras que tú has hecho sin compensarte, especialmente si te hicieron creer que la casa sería tuya algún día. Por primera vez desde aquella cena, sentí un pequeño brote de esperanza. ¿Y qué hay de los derechos como inquilina? Depende del contrato, pero incluso sin un alquiler formal hay protección legal. No pueden echarte así como así con solo 30 días. Me pidió toda la documentación, recibos, facturas, fotos del antes y después cualquier mensaje o correo que hiciera alusión al acuerdo verbal. Pasé los 2 días siguientes escaneando, ordenando, reconstruyendo una línea de tiempo. Esta vez iba a pelear. Mientras recopilaba toda la información por orden cronológico, tropecé con algo que no esperaba. Al revisar los registros del condado para averiguar el precio original de compra de la casa, descubrí que mis padres habían contratado una segunda hipoteca sobre su residencia principal, apenas 6 meses atrás. La fecha coincidía sospechosamente con el anuncio del compromiso de Allison y el inicio de esos preparativos de boda tan desorbitados. Seguí tirando del hilo y encontré que la cartera de inversiones de mi padre había sufrido pérdidas significativas. Durante el último año su fondo de jubilación había caído casi un 30% con la última sacudida del mercado. La suma de la boda de cuento y el desastre financiero les había dejado al borde del precipicio. No estaban regalando mi casa solo por preferencia hacia mi hermana. Estaban resolviendo sus propios problemas económicos y lo estaban haciendo a mi costa. La pieza que faltaba encajó 3 días después cuando mi madre, por error, me reenvió una cadena de correos que claramente iba dirigida únicamente a mi padre. El hilo incluía mensajes entre Allison y mis padres enviados 7 meses antes, justo después de que ella anunciara su compromiso. En uno de ellos, Allison escribió: «Y si nos regaláis la casa de Jessie como regalo de boda, los padres de Brad nos van a dar ese dinerazo ridículo y quedaría fatal si vosotros aparecéis con una tostadora o algo así. Además, Jessie lleva años con esa casa y no es como si tuviera familia para llenarla». La respuesta de mi madre me dejó helada. «Pues no es mala idea. Tu padre y yo llevamos tiempo pensando en reducir tamaño y podríamos sacar algo de liquidez. Déjanos estudiar cómo hacerlo». Imprimí toda la cadena y la añadí a mi archivo que ya no paraba de crecer. Pero ya no quería más papel. Quería mirarla a los ojos. Así que invité a mi madre a tomar un café. Escogí un lugar público para evitar cualquier posible escenita. Cuando ya habíamos pedido, me incliné hacia ella. «Creo que me debes una explicación». Mi madre suspiró y por primera vez en mucho tiempo pareció tener de verdad sus 62 años. «Jessica, sé que estás dolida, pero en una familia uno ayuda al otro. Tu padre y yo siempre hemos apoyado a nuestras hijas, y por eso decidís quitarme mi casa como parte de ese apoyo. No seas melodramática. Esa casa sigue siendo nuestra, y tenemos que pensar en lo mejor para toda la familia. También para ti». «Ah, sí, la corté». «Entonces, ¿me puedes explicar por qué habéis pedido una segunda hipoteca? ¿Y por qué papá ha perdido casi 1/3 de su fondo de jubilación?» Su expresión se endureció. «No tienes ningún derecho a husmear en nuestras finanzas. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué habéis hecho últimamente por mí? Porque desde donde yo lo veo me habéis dejado en la calle mientras le regaláis a Allison una propiedad que vale como poco $400,000. Allison, que jamás ha tenido que trabajar para nada. Eso es injusto. Te dimos un sitio donde vivir durante 10 años. Y yo pagué alquiler durante esos 10 años, la interrumpí. Y además reformé la casa subiendo su valor de forma considerable. Un valor que ahora le estáis regalando a Allison sin darme ni las gracias». Mi madre se levantó recogiendo su bolso. «Pensé que serías más comprensiva. Siempre fuiste tan independiente, Jessica. Allison necesita este empujón más que tú». Mientras se alejaba, lo comprendí con claridad dolorosa. Mi familia había reescrito la realidad por completo para justificar lo que estaban haciendo. En su versión de los hechos, yo era la hija fuerte, la que no necesitaba ayuda, mientras que Allison era la frágil, la que siempre merecía más. Aunque ahora se casara con un hombre que ganaba 6 cifras al año. La soledad creció conforme la historia se extendía entre los familiares. Mi tía me llamó para decirme que estaba siendo egoísta. Un primo me escribió diciéndome que dejara de comportarme como una niña y buscara otro sitio donde vivir. Incluso algunos amigos se dividieron.
Unos comprendían mi rabia, otros me pedían que fuera la adulta de la situación. La familia es la familia. Me soltó uno. Vale la pena perderla por una casa. Esto ya no va de la casa, trataba de explicar. Va de respeto, de justicia, de verdad. Pero era como hablar con una pared. Cuanto más pasaban los días, más dolía. No era solo que me hubieran arrebatado mi hogar, era aceptar que dentro de mi propia familia siempre había sido secundaria, condicional, prescindible. 2 semanas después del maldito anuncio en la cena, contraté a un profesional para hacer una inspección técnica completa de la vivienda. Quería dejar todo documentado. Martin Cooper era un inspector de viviendas con 3 décadas de experiencia, especializado en valoraciones para litigios inmobiliarios. Esto es un trabajo excelente, comentó mientras recorríamos las habitaciones. Estos armarios empotrados tienen un acabado profesional. Durante más de 3 horas, Martin inspeccionó, fotografió y tomó nota de cada mejora que yo había realizado desde la reforma integral de la cocina hasta la instalación de las luces regulables del salón. Registró el estado y los materiales, midió, anotó detalles. Finalmente me mostró su informe preliminar. Valoraría las mejoras en unos $98,000. Y eso sin contar cómo han revalorizado el inmueble. Solo con esto la casa vale al menos un 30% más. Le pagué un extra para que me preparara el informe completo cuanto antes. Aquello no se quedaría así. Con el informe completo y todos los documentos que había ido recopilando durante semanas, el siguiente paso fue reunirme con Diana Rey, una abogada especializada en derecho de familia. Laura me la había recomendado por su experiencia en casos tan complejos como el mío. La demanda por enriquecimiento injusto tiene base sólida, confirmó Diana tras revisar mi carpeta, pero hay más frentes a explorar. Tus padres solicitaron los permisos necesarios para todas esas reformas. Eso lo gestioné, yo respondí con firmeza. Cada obra importante tiene sus permisos y las inspecciones correspondientes. Perfecto. ¿Y llegaron a registrar la casa como propiedad de alquiler ante el ayuntamiento? Parpadeé desconcertada. No tengo ni idea. Pues vamos a averiguarlo, dijo mientras tecleaba en su portátil. Unos minutos después, alzó la vista con una media sonrisa. No lo hicieron. Eso abre otra vía potencial: impuestos de alquiler impagados y posibles irregularidades con el seguro si su póliza no cubre viviendas arrendadas. De aquella sesión estratégica con Diana, surgió un plan claro: presentar la demanda por enriquecimiento injusto, solicitar una orden cautelar urgente para evitar la transferencia de la propiedad mientras durase el proceso y prepararnos para una negociación o, si era necesaria, una batalla judicial. Prepárate, advirtió. Las demandas familiares suelen volverse sucias enseguida. ¿Estás segura de querer seguir adelante? Sí, afirmé sin dudar. No se trata solo de dinero. Es por todo el tiempo que permití que me pisotearan. Cuando no estaba reuniéndome con abogados ni revisando papeles, pasaba horas investigando normativas de propiedad. Descubrí que algunas de las mejoras que yo misma había realizado, la reforma del sótano, la ampliación de la terraza, exigían no solo permisos de obra que yo sí había tramitado, sino también una reevaluación catastral que como propietarios mis padres deberían haber solicitado, y nunca lo hicieron. También aprendí que al no registrar la casa como vivienda de alquiler, habían infringido varias ordenanzas municipales y se exponían a multas retroactivas desde el inicio del acuerdo. Las implicaciones fiscales eran enormes. Habían estado deduciéndose los intereses hipotecarios sin declarar los ingresos del alquiler. El impacto psicológico de todo aquello y de la batalla legal que se avecinaba empezó a afectar mi vida diaria. Tuve mi primer ataque de ansiedad una noche mientras organizaba unas viejas fotos familiares. Navidades, cumpleaños, reuniones en esa casa. Eventos en los que yo había sido la anfitriona mientras mis padres y Allison jugaban a ser una familia perfecta. Empecé a pasar noches enteras sin dormir. Perdí casi 2 kilos en 2 semanas. La única luz en medio de aquel caos era Madison, mi amiga del alma, que venía cada tarde con algo de comida y me escuchaba mientras desvariaba sobre traiciones y deudas emocionales. «Necesitas hablar con alguien de verdad», me dijo una madrugada
al encontrarme reorganizando la caja de documentos por tercera vez. Esto no puedes procesarlo sola. Tenía razón. Empecé terapia con la doctora Carter, especialista en traumas familiares. Ella me ayudó a entender que lo que sentía no era solo por perder una casa. Estás atravesando un duelo complejo, explicó. No solo estás despidiéndote de tu hogar, sino también de la familia que creías tener. Mientras tanto, la presión de mis padres se volvió asfixiante. Comenzaron a presentarse sin avisar para revisar el estado del inmueble. En cada visita dejaban caer comentarios calculados. Imaginamos que solo te llevarás tus pertenencias personales, dijo mi padre, mirando con desaprobación las lámparas de diseño que yo había instalado. En otra ocasión, mi madre recorrió la casa con una libreta apuntando cosas. Allison está preocupada por lo que se quedará, murmuró cuando le pregunté. La visita más desconcertante llegó con Allison y Bradley, acompañados de una diseñadora de interiores. Este muro debe desaparecer, dijo ella, señalando mi rincón de lectura favorito. Y estos colores no encajan nada con el estilo que buscamos. Yo permanecí en la cocina, mi cocina, la que diseñé y construí con mis propias manos, escuchando cómo planeaban demolerla hablando de mí como si fuera un mueble más. Algo se quebró por dentro. Ese día entendí que ya no era cuestión de justicia, era un acto de dignidad, de resistencia. 3 semanas después de aquella cena de anuncio oficial y con solo 9 días por delante, antes de la supuesta mudanza, mi madre llamó. Tu padre y yo queremos tener una reunión familiar esta noche para hablar de la transición, dijo con un tono tan dulce que sonaba falso. Allison y Bradley estarán, y también los padres de Bradley. ¿Qué pintan ellos en una conversación familiar?, pregunté. Están ayudando económicamente con las reformas. Tienen interés en lo que ocurra con la propiedad. Y entonces lo entendí. Mis padres estaban trayendo refuerzos con dinero y estatus. Bien, respondí. ¿A qué hora? A las 7 en casa. Y Jessica, intenta ser razonable. Es un momento importante para tu hermana. Me presenté a las 7 en punto. Llevaba conmigo una elegante carpeta de cuero con los documentos clave. Madison me había ayudado a elegir un conjunto sobrio pero poderoso, americana entallada blusa de seda y pantalón de vestir. La escena era la que imaginaba mis padres sentados juntos, en un lado del salón, Allison y Bradley en el sofá pequeño. Los padres de Bradley, a quienes solo había visto una vez en sillas traídas del comedor. Todos salvo ellos tenían copas de vino en la mano. Jessica, seguro recuerdas a Harold y Evelyn Wilson, me dijo mi padre. Asentí cortésmente. Harold Wilson era alto con el pelo canoso y esa postura autoritaria de quien está acostumbrado a tener la última palabra. Evelyn, impecablemente vestida, apenas me dedicó una sonrisa. Su sonrisa no alcanzaba a tocarle los ojos mientras me examinaba con detenimiento. «Por favor, siéntate», me urgió mi madre señalando la única silla libre. Una silla recta, sin cojines, colocada justo enfrente de todos los demás, como si estuviera a punto de ser juzgada por un tribunal familiar. Tomé asiento en silencio con la carpeta sobre las piernas. No dije ni una palabra. Mi padre carraspeó. «Queríamos hablar sobre la logística de tu mudanza. Allison y Bradley tienen ganas de comenzar con algunas reformas antes de instalarse después de la luna de miel. En realidad», interrumpió Allison con entusiasmo forzado, «pensábamos iniciar las obras mientras estamos fuera. El baño principal necesita una actualización urgente». Reprimí el comentario que se me escapaba sobre la ducha de lluvia y el suelo radiante que yo misma había instalado hacía apenas 2 años. «Así que idealmente», continuó mi padre, «si pudieras estar fuera antes del fin de semana en lugar de esperar los 30 días que te corresponden, nos ayudaría mucho. Estaríamos dispuestos a cubrir los gastos de la mudanza», añadió Bradley mirando de reojo a sus padres como si buscara su aprobación por tan generoso gesto. Respiré hondo y abrí mi carpeta. «Antes de que hablemos sobre fechas para mi salida, creo que hay ciertos asuntos legales que debemos aclarar». El silencio cayó como un ladrillo. «¿Asuntos legales?», repitió mi padre, el rostro ensombrecido. «¿De qué estás hablando? He consultado con abogados respecto a mis derechos». En esta situación respondí con calma sacando el primer documento. «Esta es una valoración profesional de todas las mejoras que he hecho en esta propiedad durante los últimos 10 años.
El valor estimado, 98,000 euros. Le entregué una copia a mi padre y tras una breve pausa, otra a Harold Wilson. Además, continué, tengo pruebas del acuerdo verbal que teníamos que yo tendría la primera opción de compra de esta casa y también pruebas de los motivos económicos recientes que os llevaron a transferir la propiedad a nombre de Allison. ¿Nos has estado investigando?, gimió mi madre escandalizada. Me he estado protegiendo, la corregí, algo que debería haber hecho hace años. Mi padre hojeó el informe del contratista con el ceño cada vez más fruncido. Esto es absurdo. Has vivido en nuestra casa. He pagado alquiler por vuestra casa, le interrumpí. Sí era un precio reducido, pero bajo el acuerdo de que mis reformas formaban parte del trato. Un trato que ahora estáis incumpliendo. Saqué otro documento. Esto es un aviso de mi intención de presentar una demanda por enriquecimiento injusto y una solicitud de medidas cautelares que impidan la transferencia de la propiedad hasta que se resuelva el litigio. El ambiente pasó de incómodo a directamente hostil. ¿Demandarías a tu propia familia?, bramó mi padre poniéndose en pie, por una casa, y tú le robarías 98,000 euros y un hogar a tu hija, respondí aún sentada. Yo no soy quien ha traicionado aquí. Allison rompió a llorar justo a tiempo. No puedo creer que estés arruinando mi boda con esta rabieta. Bradley la rodeó con el brazo lanzándome una mirada helada. Esto es completamente innecesario, Jessica. Lo que me sorprendió fue la reacción de Harold Wilson. Estaba estudiando el informe con verdadero interés, pasando las páginas lentamente, deteniéndose en las fotografías con la atención de un inversor. Estas reformas son bastante importantes, comentó mirándome. ¿Las hiciste tú? Sí, respondí. Soy arquitecta. Las instalaciones eléctricas y de fontanería las hicieron profesionales autorizados, pero el diseño y gran parte de la ejecución fueron míos. Harold asintió pensativo antes de girarse hacia mi padre. Richard, ¿hablaste con Jessica sobre compensación por estas mejoras cuando decidiste transferir la casa? Mi padre titubeó ante la pregunta. No lo hablamos. Supusimos que el alquiler reducido era suficiente compensación, intervino mi madre. Harold frunció levemente el ceño. Ya veo. Su esposa le tocó el brazo. Harold, esto no nos incumbe. Al contrario, Evelyn. Si vamos a invertir en reformas en una propiedad que está en disputa legal, nos incumbe y mucho. El silencio volvió a instalarse hasta que hablé de nuevo. No busco arruinar la boda de Allison ni empezar una guerra familiar. Solo estoy exigiendo una compensación justa por mi inversión y el cumplimiento del acuerdo que hicimos. ¿Así que es cuestión de dinero?, bufó mi padre. ¿Quieres que te compremos el silencio? Es cuestión de respeto, corregí. Pero sí, una compensación económica sería adecuada dadas las circunstancias. ¿Cuánto?, preguntó mi padre desafiante. ¿Cuánto quieres para desaparecer? Antes de que pudiera responder, Allison se levantó de golpe. No me lo puedo creer. ¿Esto es tan típico de ti, Jessica? Siempre has estado celosa de mí y ahora estás intentando destrozar el momento más importante de mi vida. Celosa, repetí perpleja. Allison, jamás te he envidiado nada, pero esta casa es mi hogar. La construí, la mejoré, la convertí en lo que es. Y lo hice basándome en promesas que ahora estáis rompiendo. Nunca quise esa estúpida casa, gritó Allison de repente fuera de control. Fue idea de mamá y papá. Dijeron que así todo se arreglaba, que podrían ayudarnos con la boda, que tendríamos donde vivir y que por fin te pondrían en tu sitio. El silencio fue absoluto. Todos procesaban lo que acababa de soltar. Ponerme en mi sitio, susurré. El rostro de mi madre palideció. Allison, eso no fue lo que dijimos. Sí lo fue, insistió ella. Dijisteis que Jessica siempre va de superior por su carrera, su independencia, y que ya era hora de que entendiera que la familia va primero. Que darle la casa a mí le recordaría que no es especial por saber colgar unas estanterías. Bradley parecía incómodo. Allison, quizá deberíamos... No le cortó. Estoy harta de fingir. La verdad es que no quiero la casa de Jessica ni sus reformas perfectas que todos elogian. Pero papá y mamá tienen que vender su casa para pagar la boda y luego vivir con nosotros tras la luna de miel hasta encontrar algo más pequeño y barato. Y ahí estaba, la verdad completa al fin dicha en voz alta. Mi casa no solo era un regalo para Allison, sino el salvavidas financiero de mis padres y su plan de jubilación encubierto. Mi madre se tapó el rostro con las manos. Mi padre miraba a Allison como si acabara de clavarle un puñal. Harold Wilson se aclaró la garganta.
Creo que Bradley y yo necesitamos salir un momento a hablar. Cuando se marcharon, recogí mis papeles y me puse de pie. Presentaré la solicitud de medidas cautelares mañana. Mi abogada se pondrá en contacto con vosotros para discutir las opciones de acuerdo. Salí sin mirar atrás, extrañamente serena pese al terremoto que acababa de provocar. Pero la verdad ya estaba sobre la mesa, y había una cierta libertad en eso incluso dentro del dolor. Tal como prometí, al día siguiente, presenté toda la documentación. Diane ya tenía preparado el expediente, y en 3 días un juez concedió la medida cautelar, ningún cambio de propiedad hasta que se celebrara la audiencia. La fecha del juicio se fijó para 6 semanas después, es decir, bastante más allá de la boda de Allison y 3 semanas después de la fecha límite original de desalojo. La orden judicial especificaba que no podía haber cambios en la vivienda hasta el fallo del tribunal. Cuando mandé un mensaje a mis padres con la fecha del juicio, la única respuesta de mi padre fue: «Hemos tenido que contratar a un abogado que no podemos pagar por culpa de tu egoísmo. Espero que estés orgullosa». No me sentía satisfecha. Estaba agotada, herida y cada vez más insegura de lo que realmente significaba ganar. La casa había dejado de ser aquel refugio en el que solía encontrar paz. Ahora, cada rincón estaba impregnado de recuerdos contaminados por la traición. 3 días después de presentar la demanda judicial, recibí una llamada de un número que no reconocía. «Jessica, soy tu abuela Eleonor, la madre de tu padre». No hablaba con ella desde hacía casi 2 años. Vivía en Arizona y rara vez salía debido a sus problemas de salud. «Abuela, ¿está todo bien?», pregunté con el corazón encogido. «No, cariño, no lo está», respondió con una firmeza que me heló la sangre. «Acabo de hablar con tu padre sobre esta absurda disputa por la casa y necesitaba oír tu versión directamente». Sentí cómo se me encogía el estómago. Otra llamada de un familiar dispuesta a presionarme para que me echara atrás. «¿Qué es lo que él le ha contado?», pregunté intentando mantener la calma. «Que estás demandándolos por una propiedad que siempre fue suya, que estás arruinando la boda de tu hermana. Pero conociendo a tu padre, sospeché que había más detrás de esta historia». Para mi sorpresa, después de explicarle todo, mi abuela no se puso de parte de mis padres. «Esto es exactamente lo que ocurrió con tu tía Margaret», suspiró como si el peso de generaciones le cayera de golpe. «Siempre la misma dinámica, un hijo marcado, como el fuerte que no necesita ayuda y otro al que se le consiente todo». No sabía nada de eso, confesé impactada por ese vistazo a una historia familiar que me había sido negada. «Claro que no, nadie habla de ello». Hubo una pausa, luego su voz se tornó más grave. «Jessica, hay algo más que debes saber. Esa casa nunca estuvo pensada solo como inversión de tus padres». «¿A qué se refiere?». «Se compró con dinero del legado de tu abuelo Howard. Él dejó instrucciones precisas. Los fondos eran para el beneficio de sus 2 nietas, tú y Allison. El dinero se dividió a partes iguales y se destinó a ayudaros a estableceros cuando llegara el momento». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Está diciendo que la mitad de esa casa me pertenece?» «Exactamente. Tus padres debían custodiar ese dinero hasta que tú estuvieras preparada para comprar tu propia vivienda. Asumí que te lo habían explicado cuando te mudaste allí». Intentaba asimilarlo todo. «¿Tiene alguna prueba de eso? ¿Algún documento?» «Tengo copia del testamento de Howard y de los documentos del fideicomiso. Te los enviaré hoy mismo». Y así fue. Esa misma tarde recibí los archivos en mi correo. El testamento detallaba con claridad que los fondos debían usarse de manera equitativa para las necesidades habitacionales de ambas nietas. Incluso había una carta firmada por mi padre reconociendo esas condiciones al recibir el dinero. Reenvié todo a Diane, mi abogada, quien me llamó al instante. «Esto cambia por completo nuestra estrategia», dijo. «Ya no se trata solo de un caso de enriquecimiento injusto. Ahora hablamos de un posible incumplimiento del deber fiduciario. Tus padres tenían la obligación legal de informarte de tu herencia. Con el inesperado respaldo de mi abuela y esta nueva evidencia, nuestra posición legal se reforzó notablemente. Incluso me ofreció ayudar con los gastos judiciales, aunque le aseguré que mis ahorros bastaban. No es por el dinero», insistió ella.
Es por romper de una vez por todas este patrón familiar. Alguien tiene que decir basta. Una semana antes de la vista judicial, recibí una llamada del abogado de mi padre proponiendo una reunión para llegar a un acuerdo. Cuando llegué a su despacho junto a Diane, mis padres parecían derrotados y envejecidos. Mi padre apenas podía mirarme a los ojos. Su abogado presentó la propuesta. Me pagarían $50,000 como compensación por las reformas en cuotas mensuales durante 5 años. Diane negó con la cabeza. Esta oferta no contempla en absoluto la herencia, ni refleja el valor real de las mejoras hechas. Tras 2 horas de tensas negociaciones, alcanzamos un acuerdo. Mis padres pagarían $120,000 correspondientes al legado original de mi abuelo, ajustado por inflación, además de una compensación parcial por las reformas. Firmaron un pagaré sobre su nueva propiedad con pagos a iniciar de inmediato. Tendremos que reducir nuestros planes más de lo que pensábamos, dijo mi padre con amargura mientras firmaba. Deberías haberlo pensado antes de regalar algo que también era mío, respondí sin rastro de alegría, solo una tristeza profunda por haber llegado a ese punto. La boda de Allison se celebró como estaba previsto, pero no fue la misma. La lista de invitados se redujo a la mitad. El lugar fue más modesto y el vestido de París se sustituyó por uno de confección corriente. Los padres de Bradley cubrieron más gastos, pero según me contó mi abuela, quien sí asistió, el ambiente entre las familias era tenso y distante. Lo más revelador fue que mi invitación nunca llegó. No me sorprendió, pero la exclusión oficial dolía. Mi abuela me contó que Bradley se mostró cada vez más incómodo durante la celebración, sobre todo cuando los familiares preguntaban por el tema de la casa y recibían respuestas claramente ensayadas por parte de mis padres. Con el dinero del acuerdo en mano, empecé a buscar mi propio hogar. Quería algo con carácter que necesitara cuidados, pero esta vez sin ninguna sombra sobre la propiedad. Encontré un bungalow estilo craftsman en un barrio que siempre había admirado y presenté una oferta que fue aceptada. La relación con mi abuela floreció de forma inesperada. Hablábamos todas las semanas y en una de sus visitas médicas aprovechó para venir a verme. Me contó historias familiares que nunca imaginé, ayudándome a entender patrones que antes eran invisibles. Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti, me dijo mientras tomábamos té en la que aún era mi casa. Valoraba la justicia por encima de todo. Por eso fue tan claro en su testamento. Lo más inesperado fue el mensaje de Allison 2 meses después de su boda. ¿Podemos hablar sin que mamá y papá lo sepan? Nos vimos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Se veía distinta, menos perfecta. Más real. Quiero pedirte perdón, dijo después de que nos sirvieran. No solo por la casa, sino por todo. Por no defenderte, por aprovecharme, por permitir que nos trataran de forma tan desigual. ¿Y por qué ahora?, pregunté desconfiando de ese repentino despertar. Bradley y yo estamos yendo a terapia, admitió. Le afectó mucho cómo pasó todo. Dijo que en su familia jamás tratarían así a 2 hermanos. Y eso le hizo preguntarse en qué clase de familia se había casado. Hizo una pausa. ¿Y qué tipo de esposa sería yo si no intentaba reparar las cosas? Pensaba que ese comportamiento era normal. No supe qué decir, así que simplemente asentí con la cabeza. Mamá y papá están furiosos contigo, continuó. Tuvieron que vender la casa y mudarse a un piso que tiene la mitad de espacio. Papá dice que les arruinaste la jubilación. Su jubilación incluía quedarse con algo que también era parcialmente mío, repliqué mirándola de frente. Ahora lo sé, admitió bajando la vista hacia su café. La abuela Leonor me lo contó todo. No espero que me perdones, pero quería que supieras que estoy intentando entender mi parte en todo esto. No fue una reconciliación, no del todo, pero sí fue la primera grieta en la narrativa familiar que nos había definido durante tantos años. La indemnización combinada con mis ahorros me permitió dar una entrada considerable para mi nueva vivienda. Era más pequeña que la casa donde había vivido durante 10 años, pero desde el momento en que firmé los papeles sentí que era realmente mía. La pequeña casa de estilo artesanal necesitaba reformas. La cocina era anticuada, el baño estrecho y el jardín trasero una selva. Pero esta vez cada mejora aumentaría mi patrimonio, no el de otros. Firmé la compra exactamente 6 meses después de aquella cena familiar que lo cambió todo. La coincidencia temporal me pareció casi poética
Medio año una vuelta completa al sol desde que mi vida se había descosido. Mis padres y yo seguimos distanciados. Rechazaron la propuesta de mi abogada de acudir a terapia familiar. Prefirieron aferrarse a su versión que yo había sido egoísta y había destrozado la unidad familiar. Según mi abuela, rara vez me mencionaban en las reuniones familiares, y cuando lo hacían era con suspiros dolidos como si fueran mártires heridos por una hija desagradecida. 3 semanas después de mudarme llegaron los documentos finales. El proceso estaba cerrado. La propiedad se había vendido oficialmente a una joven pareja ajena por completo a nuestro drama. Me invadió una punzada de tristeza al ver el resumen legal, 10 años de mi vida reducidos a cláusulas y cifras. Y mi relación con Allison se mantenía en un contacto prudente y esporádico. Nunca volveríamos a tener lo que quizá podríamos haber sido, pero al menos entre nosotras había ahora una honestidad que antes no existía. Mi matrimonio está al borde del colapso por la presión familiar y económica, me confesó en uno de nuestros cafés breves. Los padres de Bradley opinan sobre absolutamente todo, y mamá y papá no paran de compararlos con lo que ellos no pueden darnos. Debe de ser agotador, dije sorprendida de sentir compasión genuina por mi hermana. Loes asintió. A veces pienso que deberíamos habernos fugado y haber comprado una casa pequeña sin toda esta carga. Como tú, hizo una pausa. Como tú siempre hiciste en realidad, seguiste tu propio camino. Aquellas palabras lanzadas con aparente ligereza sanaron una herida que yo ni siquiera sabía que aún tenía abierta. Mi relación con la abuela Leonor se transformó en algo verdaderamente valioso. Hablábamos cada semana y cuando su salud se lo permitía venía a visitarme. Me trajo regalos de bienvenida, fotos familiares que jamás había visto, las herramientas de carpintería del abuelo, pequeños objetos que debieron haber sido compartidos hacía años. A Howard le habría encantado lo que estás haciendo con esta casa, me dijo acariciando una estantería que yo misma había construido con sus herramientas. Él creía en crear cosas que perduraran. También en lo profesional, mi vida floreció. En el estudio de arquitectura donde trabajaba, me ascendieron a diseñadora senior. Valoraban mi experiencia directa en reformas y la capacidad de ver potencial donde otros solo veían ruina. Me especialicé en renovar viviendas antiguas con cariño, ayudando a otros a descubrir la belleza escondida en lo que muchos daban por perdido. Pero lo más inesperado ocurrió 8 meses después de mudarme, cuando contraté a un jardinero para recuperar el patio trasero. Ryan Turner llegó con buenas referencias de los vecinos y una serenidad en sus gestos que, sin saber por qué, me tranquilizó de inmediato. Este jardín tiene buenos cimientos, dijo usando las mismas palabras que yo solía decir sobre las casas. Alguien lo diseñó con intención, solo necesita cuidado. Lo que comenzó como una relación profesional fue mutando poco a poco en amistad y más allá. Ryan entendía los límites y el respeto de una forma que mi familia jamás había hecho. Valoraba mi independencia, pero me ofrecía apoyo sin condiciones. «Me gusta que sepas quién eres», me dijo una noche mientras compartíamos un vino en el porche restaurado. «Que tuviste el coraje de defenderte aunque costara». 1 año después de mudarme, celebré mi primera gran reunión, una fiesta de inauguración que simbolizaba mucho más que una nueva dirección postal. Vino mi abuela también, Madison y otros amigos leales. Allison vino sola, Bradley ocupado con el trabajo como siempre. Mis padres fueron invitados, pero declinaron asistir. De pie en mi cocina más pequeña, sí, pero indiscutiblemente mía, me di cuenta de cuánto había cambiado mi concepto de familia. Los que me rodeaban no estaban unidos por la sangre, sino por la elección y el respeto. La mayor lección no tuvo que ver con herencias ni con conflictos familiares, aunque aprendí mucho sobre ambas cosas. Fue sobre la libertad que se encuentra cuando decides defenderte, especialmente cuando quienes más deberían apoyarte esperan que te rindas. Durante años acepté mi rol asignado, la hija fuerte, la que necesitaba, menos merecía menos y debía dar más. Romper con esa narrativa dolió, pero fue necesario. Ahora sé que la verdadera familia se construye con respeto mutuo, no solo con ADN compartido. Requiere límites sanos, comunicación honesta
y la valentía de decir basta cuando esos límites se cruzan. A veces, el acto más amoroso que puedes tener contigo y con los demás es romper patrones tóxicos heredados durante generaciones. La casa que perdí me llevó a encontrarme, y en el fondo ese fue el hallazgo más valioso de todos. ¿Y tú? ¿Has tenido que enfrentarte alguna vez a familiares que se aprovecharon de tu generosidad? ¿O has necesitado marcar límites con seres queridos, aunque fuera doloroso? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Y si este relato te ha tocado de algún modo, dale a like, suscríbete y compártelo con alguien que necesite saber que defenderse no es egoísmo, es supervivencia. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, la familia de verdad apoya tu crecimiento, no exige tu sacrificio.